Dignidad humana. La Iglesia fundamenta la esencia de los derechos humanos en la naturaleza humana creada por Dios y en el derecho natural. En consecuencia, los derechos humanos residen en la persona en cuanto sujeto del poder y origen del Estado. Por lo tanto, los derechos del hombre no son concesiones de los Estados, sino que son de cada hombre en virtud de su dignidad de persona creada por Dios. Los Estados deben garantizar y promover y defender el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de todos los ciudadanos. La Iglesia reconoce que el tema de los derechos humanos ha adquirido una notable importancia y difusión a partir de la segunda mitad del siglo XX y que la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de 1948 marca un hito muy importante en un proceso que tiene sus raíces en la historia misma de la humanidad, pero considera que es necesario clarificar que la preocupación por la dignidad humana no es únicamente del siglo XX, sino un proceso histórico de lucha reivindicativa que han alcanzado concreciones jurídicas constitucionales a lo largo de la historia de la humanidad. Los derechos humanos que a lo largo de los siglos ha defendido y promovido la doctrina social de la Iglesia son los siguientes. El derecho a la vida, por ser un don divino, participa en toda su plenitud de la vida de Dios. Es el derecho fundamental sobre el que se construyen los otros derechos y la misma dignidad de la persona. El derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia como un espacio propio e inalienable para el encuentro personal con Dios, para practicar la fe, transmitirla y celebrar en el culto. El derecho a la participación en la vida social y política, para lo cual debe recibir educación cívica, humanística y sociojurídica. El derecho a la participación económica, a la propiedad privada y comunitaria, ejerciendo la función social que exige el Evangelio y el compromiso cristiano. El derecho de los pueblos a salir de la miseria y de la dependencia. Pero también debemos de hablar de la dignidad de la persona, siendo esto uno de los principales principios que persigue la doctrina social de la Iglesia y que en la sociedad actual, inmersa en un mundo dominado por la tecnología, los medios de comunicación y las redes sociales, permite que muy a menudo este principio se vea muy vulnerado y poco reconocido. El principio de la dignidad del hombre, desde sus inicios, la doctrina social de la Iglesia afirma la inviolable dignidad de la persona humana, que es intrínseca al hombre por ser imagen de Dios. Como imagen de Dios, la vida de todo ser humano es sagrada e inviolable, por lo que cada hombre tiene valor absoluto. La igualdad fundamental de los seres humanos ante Dios tiene como consecuencia la imposibilidad de justificar ninguna discriminación ante las leyes humanas. Por lo tanto, persona debe ser defendida con cualquier intento social que pretenda negarle, abolirle o impedirle el ejercicio de su derecho. La doctrina social de la Iglesia promueve y llama a promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, para que todas las personas tengan vida digna. Por eso se opone y denuncia a la estructura de la muerte al inicio de la vida, aborto, mortalidad infantil, desamparo de la mujer gestante, etc., donde la vida, hambre, enfermedad, agresión a la vida y a la salud, etc., y al final de la vida, eutanasia, abandono de los ancianos, etc. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 4, afirma que la Iglesia quiere ofrecer una contribución de verdad a las cuestiones del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la sociedad, escrutada por la civilización y cultura en la que se expresa la sabiduría de la humanidad. Se está defendiendo perfectamente lo que se intenta llevar a cabo, un humanismo integral y solidario. La doctrina social de la Iglesia define como el conjunto de enseñanza de la Iglesia Católica relacionado con el tema de justicia social, enseñanza que a ser aplicada permite orientar y propiciar cambios que sirven al verdadero bien del hombre a la luz del Evangelio, a generar en la persona un nuevo modo de conocer y leer la realidad. Asimismo, este conjunto de enseñanza impone la facultad moral de ejercer el derecho para llevar a la justicia su trato de doctrina. La doctrina social de la Iglesia, tal y como se ha enunciado, define el horizonte de las responsabilidades relativas a la construcción, organización y funcionamiento
de la sociedad, haciendo énfasis particular en los desafíos que la Iglesia tiene en el mundo de hoy. El desafío cultural, el desafío de la indiferencia ética y religiosa y el desafío pastoral. Vale la pena señalar que los derechos humanos, la paz, la justicia social y la economía y el desarrollo se erigen como aspectos clave y centrales de la praxis de la Iglesia y su diálogo interreligioso e intercultural con todos los pueblos y sectores de la sociedad nacional e internacional. Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Para favorecer un crecimiento semejante es necesario en particular apoyar a los últimos. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 141.